Entonces es un verdadero placer para mí y para la sociedad poder otorgarle la palestra al doctor Aurelio Rodríguez, muy conocido por todos los de la sociedad y a través de la comunidad quirúrgica. El doctor Rodríguez es Fellow de American College of Surgeons y también fundador de la Sociedad Panamericana de Trauma y una persona que siempre ha acompañado a través de toda la historia a la sociedad y continúa siendo extremadamente activo en ello. Entonces nos va a explicar aquí el pasado, el presente y el futuro de la Sociedad Panamericana de Trauma. Adelante, doctor Rodríguez. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes y no presentes o impresentes. Muchas gracias por la invitación de esta presentación del pasado, el presente y el futuro de la Sociedad Panamericana. Como ustedes se pueden imaginar, yo pienso que esto va a ser una perspectiva muy personal, ¿no? Valga la redundancia. Desde que yo soy fundador de la sociedad, conozco íntimamente cómo comenzó la sociedad. Voy a privarme de decir muchas cosas porque si no sería un escándalo, ¿no? Pero de otra manera, voy a decir lo mejor que puedo de la presentación de esta situación en la cual va a haber cierta discrepancia. Supongo yo que va a haber personas que me voy a olvidar de los nombres, no están presentes en la presentación. Disculpo, pido perdón, como dice el tango, señores, y va a haber personas que no van a estar de acuerdo a mis pensamientos futurísticos sobre la sociedad. De todas maneras, les pido disculpas, es una cosa que para eso estamos aquí. Bueno, voy a comenzar. Entonces, la Sociedad Panamericana de Trauma, ¿qué me ven esa foto? Esta foto es de un restaurante muy famoso en Ciudad de México que se llama la Hacienda de los Morales. ¿Por qué es muy importante? Porque ahí nace la idea de la Sociedad Panamericana, comiéndome un huachinango, que huachinango es un pescado que significa, no sé cómo en Perú, creo que es el bonito, en un huachinango. Ahí comienza la idea de formar una sociedad panamericana. ¿Por qué? Porque fuimos invitados a este seminario de la Cruz Roja Mexicana, que no es la Cruz Roja Internacional, es un hospital que ve trauma, penetrante, cerrado y todo lo que más quieras, cirugía aguda. Lo hicieron nuevo, moderno, una cosa extraordinaria que existe en Ciudad de México, se llama Cruz Roja Mexicana. Ahí ellos hicieron un seminario, nos invitaron y como de costumbre nos llevan a cenar. Y nos fuimos a cenar a la Hacienda de los Morales. Y allí estos señores, doctores cirujanos mexicanos, el doctor Gómez Palacios, le decimos el Tigre Morales, el doctor Vaquero, que está muy enfermo con un Parkinson y ojalá nosotros lo llamaron, porque sí puede hablar por teléfono, que el teléfono se lo acercan, ¿no? Nadie lo llama, ¿no? Como es de costumbre. Su servidor y el doctor Ferré aquí, Grifé, perdón, y otro doctor que está tomando Morales, que está tomando la foto. Bueno, esto fue la Hacienda de los Morales. Aquí se le ocurrió al doctor Vaquero formar una sociedad que se llamaría Panamericana. Bueno, no le entendía muy bien, pero la idea era muy interesante. Entonces nosotros, con este señor que se han olvidado de él completamente, y que es el cornerstone del comienzo de la Sociedad Panamericana, el doctor Francisco Holguín, con él, que conocía a todo el mundo en el Comité de Trauma del Colegio Americano, conocía a todo el Colegio Americano, había invitado a toda esta gente a Colombia, los había tratado bien, él tenía mucho dinero, no sé dónde, pero para tratarlos bien, así que todos se acordaron de Francisco, de Paco Holguín. O sea que él fue el que nos conectó con el Comité de Trauma. Él conocía a mucha gente en Sudamérica, conocía casi a todo el mundo. Entonces yo era todavía bastante joven y bueno, gracias a él pusimos las conexiones y entonces se funda la sociedad en Bogotá en 1986. Si ustedes ven en esta foto está el doctor, ¿cómo se llama? Jim Moore, está el Tigre Morales aquí en el lado derecho, está el padre de la trauma mexicano, el doctor Vicencio Tobar, etc. Hay mucha gente aquí importante. Atrás también hay un cirujano argentino, un internista argentino, fundador de la Sociedad Argentina de Medicina del Trauma, etc. Esto se forma en Bogotá. Entonces la pregunta era, ¿para qué formar otra sociedad? Y la razón, pues, había una enorme, acuérdense que estamos en la época de los carteles, ¿no? De la droga. Había mucha violencia en Estados Unidos, mucha violencia en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, o sea que había una enorme cantidad de trauma en el norte, centro y sur del continente. Entonces había una necesidad, pues, de cambiar experiencias, ¿no es cierto?, entre norte, centro y sur. Entonces, había otra razón para formar una sociedad.
había una necesidad de tener un foro común de intercambio de conocimiento. Por ejemplo, había en Bogotá, en Cali, los caleños decían que veíamos trauma, que los de Medellín, en Bogotá, la bolsa de Bogotá, que el otro dice que no, que es de Cali, en fin, todas esas cosas existían, pero había que comunicarse. ¿Por qué queríamos otra sociedad? Había la necesidad de una forma escrita, un outlet, de afuera de presentación de experiencias. Se crea el Journal of Trauma. Estamos celebrando el pasado, desde el comienzo se creó el Journal of Trauma, un Journal of Trauma que estaba dirigido por el doctor Ferrara. Luego también se necesitaba un congreso clínico, porque si no tenemos congreso en Latinoamérica, no pensamos que hay sociedad, donde los expertos presentaban su experiencia y conocimiento. Se crearon los congresos y comenzamos con los congresos. Se necesitaba también un libro en español, muy bueno, escrito por expertos de todo el continente. Se hace el primer libro, la primera edición del libro de la Sociedad Panamericana, luego la segunda, ¿no? Y luego la tercera. También una cosa muy especial que no la tiene la mayor parte de la sociedad del mundo. Nosotros pensamos que la enfermera es fundamental en el cuidado del paciente traumatizado. Y teníamos enfermeras en el board de la Sociedad Panamericana. Porque hasta ahora yo sigo pensando que la enfermera se pasa 8 horas atendiendo al paciente y nosotros nos pasamos 20 minutos, 15 minutos. Y también en el board estaban prehospitalarios. Había un paramédico representante de toda Panamérica en el board. Eso desapareció, pero creímos que en ese tiempo era muy importante eso. Y también hacíamos un programa de intercambio en el cual mandábamos americanos a Latinoamérica, a Medellín, a Cali, y ellos mandaban gente a Estados Unidos. Este doctor Thomas Knuth, fue a Cali, pasó o Medellín, se pasó como 3, 4 semanas ahí, hizo más cirugía que iba a haber en su vida de trauma, ¿no? Y este señor escribió un artículo, una nota editorial en el Journal of Trauma de su experiencia en Latinoamérica. El primer board se hace en Quito. Se hizo en Quito, cuando era la FELAC. Fíjese que en este momento no teníamos membresía, no teníamos dinero, teníamos un nombre, la Sociedad Panamericana. Mire cuántos años se pasa, 1987 ahora. El primer congreso, eso es interesante. Habían 300, 400 personas en un auditorio gritando, querían saber quién era la directiva de esta nueva sociedad. Pero no teníamos nada. Nosotros, una votación, si se hacía, hasta hoy día estuviéramos peleando quién iba a ser presidente o vicepresidente. ¿Sabe cómo es en Latinoamérica? Entonces, le voy a contar una historia. Entramos al baño, yo y Holguín, y dijimos, o tú o yo. Holguín dice, tú. Entonces, salimos y decimos, yo soy el presidente de la Sociedad Panamericana, el doctor Holguín, el director ejecutivo, y pusimos un montón de personas que no siquiera habíamos pedido permiso. Un doctor chileno, ¿no? Sonnenborn, y había que fue vicepresidente, en fin, pusimos en todo el mundo aplaudió, entonces ya teníamos board, pero no había dinero ni había miembros, pero ya existía la Sociedad Panamericana. El primer congreso se hace en Puerto Rico en 1988, ¿no? Ese congreso fue porque uno de los gobernadores de Puerto Rico necesitaba ser reelegido, ¿no? Y entonces la plataforma era de trauma. Entonces nos ofreció $25,000, que en este momento sería como $100,000, ¿no? Entonces con esa plata, sin membresía, ¿no? Hicimos el mejor congreso que hemos tenido, invitamos a toda la gente importante del mundo de trauma, comieron langostas, todo el mundo decía, wow, this is fantastic, oh yeah. Entonces hicimos el primer congreso. Estaba tan contento el gobernador que salió reelegido que nos dio plata, iba a dar plata para hacer un segundo congreso en 1989. Pero el huracán Hugo se llevó todo. Se llevó el congreso, la gente que había ido adelante se quedaron atascados ahí en el sótano del hotel donde iba a ser el congreso. No se hizo. El tercer congreso se realizó en Sao Paulo, costó $5. Imagínense, $5 por entrar al congreso y por ser miembro del Panamericano, un diploma. Como saben, los brasileños no pueden hacer congresos de 300 personas, siempre 1,000, 200 y 2,000 personas. Todos pagaron $5, pero ya ahí nadie más pagó porque, claro, ya tenían el diploma y todo. Entonces, nuevamente, el problema de la sociedad. Fíjense, todos los congresos que han habido. Yo podía pasarme toda la noche diciéndoles a ustedes cosas que han pasado en congresos, en los diferentes congresos, no voy a decir nada, excepto muy interesante que en Costa Rica, inclusive hubo un coup d'etat para destruir la Sociedad Panamericana, de reelegir nuevos miembros, nuevos directivos, y pasaron una lista. Desgraciadamente, felizmente, que la lista solamente fue firmada por 3 personas para sacar la directiva. En ese momento, los actuales directores de la Sociedad Panamericana tuvieron una cita de emergencia en el baño donde hacíamos el congreso.
Esto fue muy interesante porque de ahí no ha habido más coup d'etat, felizmente. Fíjense todos los congresos que ha habido, varias veces en Brasil, en Cartagena, en Medellín, en Santa Cruz, Bolivia, fue un excelente congreso, Maceió, La Serena no pude ir, y el virtual que fue en 2020 en México. Yo creo que no ha habido otro congreso hasta el que va a haber en Cartagena. Los presidentes, fíjense ustedes aquí la lista interesante de todos los presidentes. El último presidente, después de Ordóñez, creo que fue el doctor Martos, ¿verdad? Y aquí ven una cosa interesante, tenemos dos damas, la doctora Britt y la doctora Pacheco, que han sido presidentes de la Sociedad Panamericana. Y más importante, tenemos un doctor ahí que es Jorge Neira, que no es cirujano, pero para mí es uno de los mejores intensivistas de Latinoamérica. Y él fue presidente de la Sociedad Panamericana, un no cirujano. Para que vean que la Sociedad Panamericana pues tiene cosas muy interesantes. Sí, el doctor está tratando de ver, disculpe, no se ve muy bien esta figura. Jim Moore fue presidente, David Holt fue presidente, Virolini, en fin. Ahí ven ustedes un montón de figuras, Rao Ibaturi, Kimbo Mo, etcétera, etcétera. El libro, la primera edición se vendió toda, ¿no? Fuimos editores, Rodríguez Ferrado, Holguín, Feliciano, Asensio. La segunda tuvo inclusive un cassette con técnicas quirúrgicas. Hubo una tercera edición posteriormente. El intercambio de residentes fueron a Shock Trauma, mucha gente. Otros fueron a Cali con Ferrara. Otros fueron a la Universidad de Indiana con Gómez. Otros fueron donde Asensio de Metreades a la Universidad de, ¿cómo se llama?, California del Sur. Entonces, fíjense cuánta gente pasó por Ferrara, cuántos brasileños, cuántos chilenos. Hubo un programa de intercambio, que es oficial. O sea que la cosa desde el comienzo existió. Lo que ha pasado es que la nueva gente ha mejorado. Ha sido una mejora extraordinaria. Se ha organizado la sociedad. La sociedad tiene dos partes. Una antes de ¿cómo se llama?, de Pittsburgh, con Andy Paisman, y otra después de esa. La sociedad estaba organizada. ¿Ves? Entonces ven ustedes ahí todos los intercambios que ha habido. En Shock Trauma pasaron muchos rotantes de todos los países del mundo. El doctor Escalea, que ha hecho una obra muy grande, no solamente ayudando a la asistencia de la sociedad panamericana, sino también recibiendo gente de Latinoamérica. Este primer curso, que se basa, el primer curso de técnicas quirúrgicas en trauma, fue dado en Guadalajara, muchos años antes que el Atom. ¿Okay? Entonces, el Colegio Americano me pidió que hiciera un curso, el primer curso de técnicas quirúrgicas en trauma en Baltimore, en Shock Trauma, porque costaba $50 el cadáver. Ellos cobraban $500 por el curso. Aquí en la sala de los profesores, ven ahí ustedes, Lucas, Feliciano, ven a Escalea, Virolini, Demetriades, Rao, Ferrara. Esos eran los profesores que eran del curso, ¿no? Si hicimos dos cursos, posteriormente se comenzó a hacer en Detroit y luego aparece el Atom. Pero nosotros comenzamos estos cursos que no se llamaba DQT, porque eran cursos que venía un profesor, daba su conferencia como quería él, y luego había una parte práctica en cadáver. El DQT es una cosa extraordinaria, creada por el doctor Ottolino, es otra cosa diferente. Eso es digamos, ya la consecuencia de este curso padre o madre donde nació el DQT. El DQT es totalmente diferente, es una obra maestra. Ahora, creación de sociedades. Nosotros ayudamos a formar muchas sociedades en Latinoamérica, la Sociedad Mexicana, la Medicina y Cirugía del Trauma, la Argentina, la Sociedad de Medicina y Trauma, la colombiana, en fin, o ayudamos a esas sociedades. Tuvimos un boletín donde todas las cosas que le estoy diciendo no le estoy mintiendo, si existieron. ¿Okay? No hay que olvidar el pasado. Los congresos eran excitantes, extraordinarios, y la parte social mejor todavía, pero no había dinero. Siempre ganancias 50.345.85 centavos. Pérdidas o gastos 50.385.45 centavos. O sea que siempre, nunca había un cero de ganancia para la sociedad panamericana. No voy a echar la culpa a nadie, pero así eran los congresos. Entonces llegamos a tener que tener una cosa legal, que en avance nos dieran dinero a la sociedad panamericana antes de que los organizadores hicieran el congreso. Bueno, y luego viene la parte económica de la sociedad. Todo esto es pasado, ¿ok? Los congresos, la membresía y los mecenas. Acuérdense que la sociedad panamericana ha existido mecenas. El primer mecena fue el gobernador de Puerto Rico. El segundo mecena fue Cowley. La sociedad estuvo 7 años en Shock Trauma. Cowley no es secretaria, oficina y todo. Era el mecena.
Y luego pasa un periodo oscuro que no había quien nos sustentara en Connecticut, y luego por fin comienza la parte del renacimiento, que es en Pittsburgh, con el Dr. Paisman y Puyana. Ahí comienza la sociedad a organizarse, pero había un problema. Me dice Paisman, Aurelio, nadie quiere pagar. O le cobramos $10 o $0. Imagínense una sociedad internacional con $10. Así estuvimos varios años, porque nadie quería pagar más, ¿no? Los americanos sí, ellos pagaban 100, 200, pero nuestros compañeros latinos no querían pagar más de $10. Entonces la sociedad no podía existir así. Pero estábamos subvencionados por el mecenas por la Universidad de Pittsburgh. Luego pasa a Virginia, donde es subvencionado hasta el presente, el mecenas, en la Universidad del Medical College de Virginia, donde sigue hasta la actualidad. Estamos buscando otros mecenas. Bueno, los congresos siempre es extraordinario, fíjense, los congresos, aquí está el David Holt cuando todavía fue presidente de la sociedad, cuando todavía estaba joven, el doctor Jerry Gómez, este señor que es el shock factor de la Universidad de Maryland, tenemos aquí al doctor Paisman, que es presidente, todo ejecutivo, el doctor David Ortega, presidente peruano, mi paisano, y el doctor Puyana. Fíjense, esto no es esto de la policía, no lo han puesto para... Esto es el doctor de brasileño, de la Santa Casa, presidente, Kimbo Moll, el doctor Paisman, el doctor, ¿cómo se llama? Que está ahora en Texas, discúlpeme, a veces me olvido los nombres, ¿cómo me puedo olvidar de mi amigo íntimo? El doctor Raúl Ibaturi y Gómez, ¿no? El doctor Barba, por supuesto. Por supuesto, siempre alegría, el doctor Feliciano, por primera vez que lo van a ver una foto riéndose, el doctor Ferrada y el doctor Raúl Ibaturi. Fíjense, aquí tenemos a este señor que es un genio, es uno de los genios de la Panamericana, el doctor Ochoa. El doctor Ochoa era un genio no solamente mental, sino que también un genio operando. Era un magnífico cirujano. Es una cosa rara encontrar un tipo tan inteligente y que sea también buen operador. Este señor Ochoa se dejó la Panamericana y se hizo uno corporate de la Nestlé, porque hizo trabajos de investigación en ácido nítrico. Y el doctor, por ejemplo, Puyana. Por eso, el futuro, bueno, los challenges que tuvimos ya pensados en este tiempo, era pues la misma historia que tenemos ahora. Voy a pasar muy rápidamente. Siempre era muy interesante los congresos. Estos, again, nuevamente, seguíamos pensando, estoy hablando del pasado, seguíamos pensando cómo vamos a mantener la sociedad, cómo vamos a hacer que los latinos paguen sus cuotas, los miembros latinos. ¿Cómo vamos a estimular a los miembros para que paguen? Es decir, si ustedes encuentran la forma, pásenlo, por favor, ¿ok? Esto, ven ustedes aquí a David Hoy nuevamente, yo creo que es un doctor venezolano. El padre del trauma en México murió, el doctor Vicencio Tobar, un tipo extraordinario. El doctor Lucas, creyéndose mexicano, el doctor Holguín, el doctor Jim Moore, muy joven, con su bella esposa, el doctor Virolini con su esposa, y aquí los tres tenores, ¿cómo se llama? Jim Moore, Holguín y el doctor Feliciano. Rara vez que venga esta gente tan alegre, pero sí se alegraban en los juicios. Este señor se entrenó en shock trauma, fue fellow de shock trauma y logró ser el jefe de trauma en Israel. Mickey Stein y el doctor Raúl Ibaturi. Esto es una colección que ustedes no deben olvidar. El doctor Rashlan, presidente ejecutivo, el padre intelectual de Raúl Coimbra en Santa Casa, en Brasil. El doctor Rashlan fue presidente, uno de los doctores más inteligentes, creo yo, en la sociedad panamericana y el mejor conferencista, a mi manera de ver, el más elocuente, el doctor García, todavía colombiano. El doctor de Perú, presidente de la Sociedad Panamericana, David Ortega, no me acuerdo de mi amigo argentino, el doctor Ferrada, y este doctor Monge, que se nos murió la semana anterior al Congreso de México. Y tuvimos que hacer un congreso de emergencia en Puebla, porque él se murió, que era el organizador del congreso. El doctor más humilde y más grandioso que yo conozco, presidente de IST, presidente de la Panamericana y director ejecutivo de la Panamericana, el doctor Paisman y su esposa, viendo un chupe de camarones en el Perú que no sabía si se los comía o no se los comía, pienso yo. Este doctor Maicao fue compañero mío del Fellowship en Shock Trauma, vino a un congreso en Cartagena. Esta foto, por supuesto, no se la puedo mandar a su esposa. La siguiente. Aquí tenemos a este doctor, el mismo, y este doctor de aquí, que no me acuerdo el nombre, fue el que escribió el famoso papel de los signos duros y signos blandos de las lesiones vasculares.
falleció joven este doctor, era creo de la Marina, pero un brillante cirujano también, creo que era en Florida, en Jacksonville. Con ese doctor Ferrada, el doctor Feliciano, la esposa del doctor Virolini, que sí, y mira al doctor Doñi muy joven, estoy seguro que en ese tiempo no pensaba en el Riboa, pero ya se le ve que no tiene canas en ese momento. Y aquí lo que significa cantar, como ustedes oyen, yo pienso que canto, me pidieron que cantara Pésame Mucho, el doctor Kimbo Moto tocaba el piano, y eso me valió, creo yo, después me enteré, de que me dieran una posición como chairman del comité de trauma en Maryland. El canto puede servir a veces de algo. Y esto veremos al doctor Asensio, que sí participó al comienzo de la sociedad, muy tipo brillante, el doctor nuevamente Vaqueiro, una compañera peruana, y este otro peruano. Como saben, Brasil está dividido a veces en zonas, como es Ecuador también, los quiteños, los guayaquileños y los de Cuenca. También Brasil, los paulistas, el otro país que existe en Brasil que nunca penetramos, los cariocas, ¿no? No creo que hay muchos miembros cariocas. Y el otro, esto es los gauchos, ¿no? Río Grande del Sur, porque están cerca de Argentina. Y el doctor Charly Camargo es otro grupo, ¿no? Y aquí tenemos a Tronchaski, el doctor Tronchaski, el padre Julio. Este doctor es el doctor que lo conocí, Sonnenborn, después, muy conocido en Chile. Y este doctor que están viendo aquí se llama García Sabrido. Era cirujano de trauma. Operó, ¿cómo se llama en Cuba? A Fidel Castro, ¿no? Y luego se hace cirujano de trasplantes y se convierte en el jefe de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. De trauma a trasplante. Excelente cirujano. El doctor Tronchaski bailando con su esposa. Los congresos internacionales. Y este señor, ¿qué hace este señor ahí? Para que vean que los congresos eran extraordinarios. Pues este es Nathan Sundel, el de la izquierda, que en ese tiempo hacía trauma, después hizo la paroscopía, como saben ustedes. Este es 100 años de soledad. García Márquez. Estamos ahí en el congreso en Cartagena. Este doctor que está atrás es el jefe de trauma en la Universidad de Indianápolis. Y aquí, ¿por qué hacemos esto? Porque la única forma que pagaban su cuota, los miembros, era cuando iban al Congreso, porque si no pagaban, no podían entrar al Congreso. Entonces ahí estaba el doctor Paisman, yo y el otro doctor esperando que la gente venga a pagar. El doctor Paqueiro y este Barreiro, que es muy interesante. Barreiro era un cirujano de Santa Fe, en Argentina. Se trajo 500 paramédicos por tierra al Congreso de Sao Paulo. Los llevó por tierra y acamparon en un parque porque ellos no podían pagar el hotel, el Matsu Plaza, que costaba en esos tiempos $300 por la noche. Entonces, este doctor Barreiro y de Santa Fe. Interesantes. Y aquí vuelvo nuevamente, ahí está el cirujano, que le digo que no es cirujano, el doctor Jorge Negra. La doctora que fue presidenta de la Panamericana, Susan Brick, con el doctor Virolini. Esto es clásico de los Panamericanos. Son las 12 del día, ya comenzaron el Congreso a las 8 de la mañana, pero todavía hay gente que se está registrando. Cuando los norteamericanos, el doctor Kimbo Moll, cuando hicimos un congreso en Miami, vio esto, casi se suicida, porque pues, no hay nadie adentro. Le digo, doctor, van a llegar, sí llegan. Este es el ejemplo. Las 12 del día recién se están registrando cuando el congreso comenzó a las 8 de la mañana. El doctor Matos, que siempre vino a los congresos, siempre tomó fotos, 1000 fotos, pero nadie nunca ha visto las fotos que él tomó. Eso es un misterio. ¿Dónde están las fotos que tomó Matos? Aquí parece que le está explicando a los hijos de Puyana, la esposa de Puyana, le está explicando las fotos. Bueno, tiene que haber tomado una foto, pero yo nunca he visto una foto que tomó de los miles de fotos que tomó Matos en los congresos. El doctor Puyana, esperando también que la gente pague, siempre esperando que la gente pague. Voy a pasar muy rápido. Y esto es un chiste prácticamente. El doctor Morales, ¿no? Que es paisa, ¿no? De Medellín, y si ellos tienen la fama de no gustarle gastar, es por eso le estoy diciendo que, miren, está pagando un paisa, está pagando su cuota. Porque era una cosa que nadie quería pagar. Y sigue la cosa. En este momento hay más de 2000 latinoamericanos que son miembros de la sociedad, pero solamente el 40% pagan su cuota. Solamente el 40%. Por favor, necesitamos que paguen su cuota. De otra manera, la sociedad no puede existir si nadie paga su membresía, ¿no? Bueno, también me hacían cantar y qué sé yo. El prehospitalario es muy importante. Había una experiencia tremenda en México. En la Cruz Roja Mexicana tenía paramédicos que tenían tomado el PHTLS, la misma experiencia americana. Eran de primera clase los paramédicos de Cruz Roja Mexicana. De la Argentina tienen experiencia también con el SAMU y todas esas cosas. Las enfermeras
tuvieron protocolos. Estoy hablando del pasado, eso no ha existido. Ahora lo hemos pulido, estamos mejor. Después de 20 años de existencia, pues parece que hemos mejorado las cosas. Se ha creado una conexión entre el norte y el hemisferio sur. No hay barreras geográficas. Se ha mejorado el prehospitalario y le ha dado reconocimiento continental a la enfermera. Hay una enfermera en Brasil, no me acuerdo en este momento cómo se llama, está organizando a las enfermeras perfectamente con congreso y todas esas cosas. Yo sigo pensando, la enfermera es fundamental en el cuidado del paciente traumatizado. Y eso hay que enseñarle a la gente, a los residentes. Las enfermeras, acuérdense, pasan 8 horas con el paciente y nosotros pasamos 15 minutos. Bueno, los cambios para el futuro, hay que mejorar la membresía. Los latinos siempre preguntando qué hay para mí. Ya les voy a explicar qué hay para los que se preguntan, hacen esa pregunta. Ustedes necesitamos mecenas, necesitamos muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer con los terroristas? ¿Cuál es el rol de la sociedad panamericana con el terrorismo? ¿Cuál es el rol con las guerras en Irak y la guerra ahora ¿cómo se llama? La reinvasión de Rusia. ¿Qué vamos a hacer con todos estos? ¿Qué vamos a hacer con estos desastres? Tenemos comité de desastre. Susan Briggs tiene un curso de desastre. Este es el elevado de Ruiz en Colombia. ¿Qué hacemos con esto? Quemaduras del volcán, misetomas y todas esas cosas. ¿Qué hace la sociedad panamericana? Tenemos nosotros, como Susan Briggs, ha organizado cursos de desastres. Hay que estar involucrado en esto. Más desastres, tenemos que estar involucrados, pasan todo el tiempo en Latinoamérica. Y ahora, ¿cuál es el rol de la sociedad panamericana en la pandemia? ¿No? Y esto, hemos perdido gente en la pandemia, gente que yo no conozco, no sé si la sociedad tiene una lista de todos los médicos, enfermeras, miembros de la sociedad o no, que han muerto debido a la pandemia. ¿Cuál es el rol de la panamericana en la pandemia? ¿No? Y los finales, los pensamientos, la SPT, la sociedad panamericana, continúa su existencia porque es importante para el hemisferio. Los latinoamericanos residentes operan 3 o 4 casos de la noche de trauma. En Estados Unidos hubo un momento en que el trauma se convirtió casi todo en trauma cerrado, como en shock trauma. Cuando yo estaba ahí, el 80% era trauma cerrado. El trauma penetrante iba a la emergencia de la Universidad de Maryland, ¿no? Entonces, pues, se llegó al momento en que casi no se operaba trauma, todo era tratamiento no operatorio. Entonces, el fellow no querían ser fellows, si no operaban. Éramos los chulíos, o los, como se dice, los babysitters de ortopedia, de neurocirugía, pero no operábamos. Entonces, hubo un desastre que tuvieron que cambiar los fellowships, ya no trauma, sino era acute surgery, que era trauma, cuidados intensivos y cirugía aguda. ¿Qué es lo que se hacía, excepto cuidados intensivos en general? Pero ya se hizo oficial, entonces ya comenzaron a llenarse nuevamente los fellowships. Pero hubo un tiempo en que no había, pues, esta situación. Le recomiendo a la gente que no lo ha leído. Se puso en inglés en el Journal of Trauma y Gladys lo tradujeron al español y me dicen que se lo mandaron a todos los miembros. Si usted no ha recibido esto, por favor, pida que se lo mande en español, me refiero, ¿no? Es la Sociedad Panamericana de Trauma, ¿no? En las 3 primeras décadas. Es una maravilla, escritura por Raúl Baturi y Michael Autanos, en el cual no solamente la historia, sino todas las cosas que hace la sociedad. Yo no sabía que había muchas cosas que la sociedad hace, no tenía conocimiento. Y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco lo tienen. Así por eso yo pido que le pidan a la secretaria de la sociedad que le mande en un email con la copia. Si no lo han recibido, ella dice que le mandaba todo, pero si no lo han recibido, en español me refiero, porque está en el Journal of Trauma, en inglés, en el 2019. Bueno, ¿qué hay para mí? Porque eso me dicen, a mí unos latinos me dicen, bueno, Aurelio, lo que pasa es que el latino siempre dice, ¿qué hay para mí? What's in it for me? ¿No? Bueno, déjenme explicarles con mucho respeto, esto es lo que hay para ti, ¿no? La sociedad fue una sociedad de congreso, solamente el congreso, y eso ya no existe. Ahora la sociedad es una sociedad con un congreso. ¿Me dejo entender? Es una sociedad que tiene un congreso, que no es lo más importante. Porque en Latinoamérica siempre piensa que el congreso es lo más importante. No, es todo lo que hace la sociedad. Por ejemplo, en la agenda educativa en el 2000 al 2015 se hicieron 136 cursos. El MIP, el DQT, ultrasonido, el curso esencial de trauma, paramédicos, enfermeras, quemaduras, manejo, trauma de nursing,
Air Medical Rescue, Pre-Hospital Care. ¿Qué sociedad tiene todos esos cursos? Eso hay para ti, ¿no? ¿Quién me pregunta? El doctor Lino tiene una página que le llama WhatsApp, que es una glue, es una goma de comunicación académica, todos los congresos que hay, las conferencias que hay gratis y todo lo demás. Eso no lo tiene, yo no sé cuánto lo tienen eso. Su masterpiece, el MIP, que es el manejo integral del paciente politraumatizado, se está convirtiendo en un curso interactivo y va a ser una obra de arte. Y se está planeando la traducción al inglés del curso DQT y el MIP, lo cual va a convertir estos cursos en globales. Se va a enseñar en África, en Asia, Oceanía. Ya se ha llevado a España, por supuesto, pero en inglés. Por eso se va a traducir. Bueno, entonces, ¿qué hay entonces? Por ejemplo, hay concursos de investigación. La publicación de la SPT, el journal, a cargo ahora del doctor Rizzoli, que está, ustedes saben, en Arabia, ¿no? Existe y se ha convertido en una cosa mucho más seria y siempre nos falta publicaciones, pero está muy bien. El libro se ha hecho la tercera edición, hicimos con el doctor Ferrada y el doctor Tolino la tercera edición. Hay cursos internacionales de trauma en Miami, el doctor Marcos, que es lo que estoy haciendo ahora. Hay Fellowship International Scholarships de la Panamericana. Hay paramédicos, para las enfermeras, programa de intercambio, y la plataforma virtual que el doctor Matos está a cargo con otras personas, que en este momento no sé quiénes son. Para terminar, hay educación en enfermería, hay ligas de trauma, hay el Trauma Register, registro de trauma, la Panamericana tiene el registro de trauma, hay colaboración internacional, hay prevención de trauma y violencia. El doctor Ottolino ha hecho una tremenda contribución para los científicos con una interacción. El DQT está ya en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, pues, sin ninguna duda, la sociedad panamericana ha crecido y madurado lo suficiente para que sea considerada y respetada una sociedad mundial. Cuando fundamos la Sociedad Panamericana, esto no debía decirlo, pero lo voy a decir, ¿no? A mí me llevaron en un aniversario de una sociedad muy importante en Estados Unidos a un cuarto de un hotel y me dijeron, ¿a usted quién le dio permiso para hacer una sociedad sin pedirnos permisos a nosotros? Digo, perdón, esta sociedad es panamericana. No, no, usted tiene que pedir, cada vez que usted haga algo, revista, libro, tiene que pedir permiso a nosotros. Yo nunca regresé a darles la información a estas personas. Hoy en día son hermanos nuestros. Trabajamos juntos con esa sociedad y ya no tengo que darle permiso, ni ellos tienen que darme permiso a mí. La sociedad panamericana es respetada. La eliminación del board. Saben ustedes que había un board, pero los miembros del board no asistían o no contribuían en nada. Entonces, con mucha razón, se concluyó que había que eliminar el board. Y en su lugar se formó estas regiones. Las regiones que la gente iba a quejarse donde el jefe regional y ese llevaba su planteamiento a la autosfera. Desgraciadamente, no parece deber trabajar. En este momento tengo entendido, según lo dijo Tofo Yanini, están planeando otro modo operandis para poder tener comunicaciones con la membresía, que esa siempre fue la queja, ¿no? Falta de comunicación. Estamos buscando mecenas. ¿De dónde vamos a sacar mecenas? Que además de los que pagan, nos ayuden. Vamos a conseguirnos un jeque de Arabia que nos pague la sociedad panamericana, no sé. Pero para terminar, la unión hace la fuerza. Tenemos que estar juntos. No podemos estar peleándonos. Quiero pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido. Voy a hacer en memoria de nuestro amigo Gerardo Gómez, que falleció, no del virus, pero falleció relativamente joven. Gerardo fue un gran cirujano venezolano. Todo el mundo sabía que era magnífico operador, ¿no? Y era también un magnífico amigo. También en memoria de dos compañeros de nuestros, el doctor, mi paisano de Chincha, Ricardo Herrera, de la Sociedad Panamericana, de las ligas del Perú, y este doctor Alberto Basilio, un tipo humilde, extraordinario cirujano, que tú le decías, oye, puedes dar una conferencia arriba del cerro tal, él iba con su burrito al cerro y daba la conferencia ahí. Eso no existe normalmente. Eso hizo Basilio. Era un tipo que siempre decía, nunca decía, no, sí voy, sí voy. Esos son tipos extraordinarios que los perdimos, y hay otras personas que yo no, perdóneme, no sé, que han fallecido, pero estos son las más que han fallecido en los últimos años de la posibilidad. Este es mi última diapositiva. Chincha, el pueblo donde nací, es un pueblo donde llevaron a los esclavos, los españoles, para trabajar en las haciendas. Así que todos los campeones de los boxeadores, de fútbol, todos son de Chincha.
Yo no juego ni bolitas, pero yo soy chinchano, a mucha honra. Muchas gracias. Muchas gracias, Espero que me doctor hayan Rodríguez. escuchado, no sé. Doctor Foyanini. Sí, muchas gracias, doctor Rodríguez, por su presentación y mostrarnos el camino que ha seguido la Sociedad Panamericana de Trauma y los desafíos que se presentan para el futuro. Queda claro que se ha hecho grandes movidas en toda la parte académica, los congresos, afectados hoy día por la pandemia, pero estamos volviendo a las conferencias presenciales que se va a celebrar ahora en Cartagena con la Asociación Colombiana de Cirugía, y esperemos verlo todos ahí. Y la necesidad también de que las personas participen directamente a la sociedad y también aporten con su membresía. Entonces, gracias por todas esas visiones y gracias por todo lo que ha hecho por la sociedad, doctor. Entonces, continuando, vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Napoleón Méndez. El doctor Méndez es un amigo de la sociedad, ha participado hace muchos años y lo he visto, creo, en todos los congresos que yo he participado, y él viene participando mucho antes de que yo fuera miembro de la sociedad. Entonces, nos va a hablar sobre trauma grave en el embarazo a término, rescate materno. Entonces, adelante, por favor, Napoleón. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es un privilegio, siempre es un gusto, es un honor el poder participar siempre en esta sociedad tan importante y tan grande. Y este día también bastante especial, que me tocó compartir nada más y nada menos con el fundador de la creación de la Sociedad Panamericana de Trauma, que ustedes acaban de escuchar una magistral exposición de lo que significa y lo que se han significado nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias siempre por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Vamos a compartir entonces, sin más, a entrar de lleno a la presentación de este caso. Bien. Recibimos en la emergencia una paciente de 25 años, una mujer herida por arma de fuego, con múltiples heridas por arma de fuego en el torso, de 10 minutos de evolución, múltiples orificios de entrada en la región anterior del tórax, en el abdomen y en el tórax, y con casi todas salían en la región posterior, eran aproximadamente 10 penetraciones. La paciente clasificada como en estado agónico, estaba en extremis, no se detectaba presión arterial con el esfigmomanómetro, tampoco se palpaban pulsos periféricos, sí se auscultaba su frecuencia cardíaca, pero los pulsos no eran palpables. La paciente pálida, diaforética, confusa, que solo no respondía a los estímulos verbales, solo respondía moviéndose al dolor, forcejeando. Lo importante, además de esto, que complica un poco más el caso, lo hace más complejo, que la paciente con un abdomen con útero grávido, bastante prominente, por arriba del ombligo, pronunciándose casi hacia el epigastrio, que lo consideramos nosotros clínicamente a término. Y auscultamos el foco cardíaco fetal en 160, distinto que el foco central materno, que era de 120. En este momento no contábamos con ultrasonido para poder estar completamente seguros de la viabilidad fetal, pero bueno, el equipo le auscultamos foco al bebito. La paciente tiene, repito, tiene esfuerzo respiratorio y responde al dolor con los movimientos. Entonces, esa es más o menos la trayectoria de las múltiples penetraciones
en la región anterior del tórax, todas con orificio de salida y múltiples en el abdomen. Quisiera hacer, no sé si Valeria nos ayuda entonces con la encuesta para conocer más o menos al público que tenemos enfrente, cuáles son su expertise. Si maneja la paciente embarazada con frecuencia, la maneja eventualmente, siempre lo ve con un ginecólogo y el ginecólogo es el médico encargado de tomar las directrices, o si lo maneja siempre acompañado del ginecólogo y el cirujano es el que comanda el caso. Entonces, quisiéramos saber entonces cómo es la experiencia de su centro. ¿Usted comparte los resultados, Valeria? Sí, sí, seguro. En unos segundos ya terminamos la encuesta y se los comparto. Ok, ok. Bueno, entonces ahí podemos ver el resultado. Entonces, que es lo más frecuente es que se maneja el caso acompañado del ginecólogo. Así es como lo hacemos nosotros. Lo hacemos en conjunto y vale decir que no es un trauma que lo veamos con tanta frecuencia, creo que en ningún lado. Bien. Bueno, ahora vamos a la discusión. Y la primera pregunta, y abriendo la discusión, sería lo siguiente. Bajo estas características clínicas y con este embarazo a término, tenemos dos opciones, en la cual la número 1 es darle prioridad al manejo de la madre, centrarnos en la esterilización de la misma y el control del sangrado por cualquiera de las técnicas conocidas, pero la prioridad va a ser el manejo de la madre. Y la segunda opción sería darle la prioridad al feto, es decir, que el objetivo principal en este caso sea hacer la cesárea y dejar en segunda, como segunda término la atención de la madre. Entonces, quisiera que votáramos, por favor, cuáles serían las opciones y abrimos la discusión, cuál sería su preferencia de manejo y los motivos por los cuales eligen. Vemos que el 77, 80, vamos con la discusión en curso, pero casi todos están contestando que se inclinan por la estabilización de la madre. Apenas un 20% votan por extraer al feto como prioridad. Casi todos le dan la atención entonces a centralizarla en la madre. Quisiéramos escuchar alguna opinión del público. Entonces, de repente, Carlos Ordóñez nos ayuda. ¿Qué harías en este caso, Carlos? ¿Cuál sería tu prioridad? Hola, buenas noches. Sí, nosotros siempre tratamos de estabilizar primero a la madre, pero en este caso en particular me llama la atención que primero está el feto viable a término y tiene muy buena frecuencia cardíaca. Entonces yo creo que en esta situación, en esta parte en particular, cambiaríamos y le haríamos una cesárea de inmediato para liberar el feto y continuar con la esterilización de la madre, en este caso particular. Eso haríamos ahí. Perfecto. ¿Alguna opinión de los que votaron por la número 1? ¿Y cuál sería su
su punto a defender. Entonces, el 80% votaron por manejar a la madre. Luis Richard, ¿qué harías en este caso? Saludos. Bueno, esta respuesta es especial porque la estoy dando desde Guatemala. Estoy aquí con Napo, dando algo especial para San Juan de Dios. Mira, yo de acuerdo con el doctor Ordóñez, pero por una razón interesante. Yo creo que haciéndole una cesárea de emergencia a esa paciente que está moribunda, buscando la fuente de sangrado, obviamente, con la cantidad de balazos que tiene, le estoy dando tratamiento a los dos. Hablando un poquito de pronóstico, pues obviamente la madre siempre por norma es como de atención inicial, yo voy a esa corriente, pero creo yo que la conducta del doctor Ordóñez es la que yo haría pensando en la madre y en el hijo. O sea, yo le estoy dando tratamiento a los dos. De acuerdo, muy bien. Vamos a avanzar un poquito en las Napoleón, opciones, entonces. Sí. Perdón, me gustaría si podemos preguntarle la opinión al doctor Ibaturi y después al doctor Scalea para tener Por supuesto. los miembros de habla inglés, por favor. ¿De acuerdo? Dr. Ibaturi, would you like to comment on the case, and then Dr. Scalea? Okay. Yes, I thank you. I agree with Dr. Ordonez. This may be an exception to the usual dictum that you have to give priority to the mother, because in this case, the mother is agonal, but we have all fetus. So it's not possible to say both of them. But if you concentrate only on the mother, you stand a risk of losing the fetus also. So in this particular case, I agree with Dr. Ordonez. You could do a quick C-section, take the baby out, and then try and resuscitate the mother. Thank you. Very good, thank you. Dr. Scalea, your opinion? Ok, sigamos adelante, Napoleón, y después lo preguntamos. Perfecto, muy bien. Entonces, estas son 4 posibles conductas que se podrían tomar. Una sería hacer el ABC con manejo de la vía aérea, líquidos, e inmediata toracotomía resucitativa, siempre centrándose en la madre. De repente, pues, alguno quisiera hacer el ABCD y hacer algún estudio rápido de imágenes, tal vez ultrasonido, ¿no? Que nosotros no lo pudimos hacer en ese momento, no contábamos con el FAST. La tercera opción posible sería el ABCDE con manejo de vía aérea, líquidos, y esperar e insistir por la presencia del ginecólogo para decidir la cesárea. Quiero aclarar este punto, que pues todos los hospitales son distintos, y en el caso de nosotros, el edificio de ginecología, es decir, está dentro del mismo hospital, pero en otro edificio, entonces no están en el equipo junto al nuestro, así que para la atención del ginecólogo habría que esperar un tiempo. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Y como opción número 4, viene muy enlazada esta con la opción 2 anterior, que es hacer el ABCDE y llevar de inmediato a una cesárea de urgencia en sala de operaciones con o sin el ginecólogo. Entonces, estas son las opciones y podemos votar y abrir a discusión. Doctor Lorenzo nos hizo favor de ayudarnos con la traducción de las diapositivas. Como siempre, muchas gracias, Manny, por tu ayuda. Quisiera conocer tu opinión del caso. ¿Cuáles de estas 4 opciones y por qué te inclinas? Hola, saludos, gracias, Napo. No, yo me inclinaría por la número 4 en ese momento. No esperaría por el ginecólogo, aun cuando personalmente, y yo creo que el equipo de trauma no hace cesáreas todo el tiempo, pero tienen las habilidades quirúrgicas para hacer una emergencia, porque principalmente el objetivo es sacar al bebé. Entonces eso es abrir el abdomen
y sacar al bebé a través del útero. Así que es bastante, se puede hacer bastante rápido, no hay que esperar al ginecólogo, en mi opinión. Mientras hacemos eso, continuar con la reanimación de la paciente. Perfecto. Esteban, quisieras preguntarle a alguien de habla inglesa, de repente el doctor Colette, quisiéramos escuchar su opinión. ¿Podrías traducirle la pregunta? Francisco, so your opinion, how would you manage this patient at this stage of the 4 options that are handed to you? Yes. I think it's very important to take off the baby. Maybe not, the patients may be agonic. So I try to take off the baby because it's terminal. He has signs of viability of the baby. I go to the surgery, make a cesarean, and then if it's possible, the gynecologists come or not, and then continues to make resuscitation of the mother. So in this situation, maybe go quickly. If I have the gynecologist, I go to try to resuscitation the mother, maybe a thoracotomy, anterolateral thoracotomy, and cross-clamping aorta, and then try to find the blending, and the gynecologists simultaneously take the baby out. Bueno, muy bien. Very good, thank you. Profesor Aurelio, adelante, por favor. Sí. En primer lugar, estos casos son extremadamente raros. Son tan raros que no hay estudios prospectivos randomizados acerca de los 4, la famosa regla de los 4 minutos de Katz, 1987, que decía que si la madre estaba inestable, tú tenías 4 minutos para decidir hacer una cesárea Panfield, la línea de Panfield, ¿no? La incisión. Y si la madre, y en los 10 minutos ya tiene que estar en sala de operaciones sacando el bebé, ¿no? Eso si la madre está inestable, se está muriendo la madre. Pero en este caso estamos de acuerdo todos que en este caso, posiblemente aún haciendo la cesárea, sin esperar al ginecólogo, se muere la paciente. Si, abriendo y sacando al bebé, hay la tendencia de que sacas algo que está comprimiendo la vena cava, y eso ayuda a la madre, como dijo Luis, a sacar al bebé, podría ayudar a la madre a descomprimir y que darle un respiro que no está comprimiendo la vena cava, el regreso sanguíneo, ¿no? O sea que estamos de acuerdo todos que es una cesárea muy rápida, y yo lo que no sí estoy de acuerdo es hacer la toracotomía de emergencia. Yo sé que Ordóñez podía superar el Riboa, pero en este caso, como siempre digo, eso tiene que tener equipo, tiene que estar algo preparado, no se va, en muchos hospitales no tienen eso. Pero, ¿por qué la toracotomía de emergencia? Porque estás pensando que hay una exsanguinación en el abdomen, porque como tú dices, no hay sonograma, o sea que no sabes si hay, no sabemos. Para mí, tú podías hacer la cesárea, al mismo tiempo abrir el abdomen y ver qué cosa es lo que está pasando ahí y solucionar el problema. Eso es lo que yo hago. Si no tengo sonografía. Perfecto. Levantó la mano doctor Richard. Sí, igual que el maestro Aurelio, estamos hablando o dando opiniones quizás en base a lo que podemos analizar, pero yo he esperado un solo caso de una paciente con un balazo en el abdomen y fue a término. Y lo que hicimos fue una laparotomía de emergencia, y bueno, los ginecólogos estaban ahí, y ellos hicieron cesárea, nosotros estábamos con la mano metida en la panza también. El útero es complicadísimo cuando está una paciente a término, o sea, el útero llega casi al apéndice sifoide, ahí arriba, empaquetar a una paciente que no sé qué es lo que tiene, Napo, es súper complicado. Entonces, a ver, pues, ¿por qué no hacer la cesárea ya? Yo te digo que si yo hubiera querido que un especialista estuviera por ahí. Si yo hubiera querido que un especialista estuviera ahí, hubiera sido un pediatra. Porque si el niñito sale y está en paro cardíaco, yo no sé terminar un recién nacido. En cambio, pues, una cesárea, ahí uno abre el útero, saca rápido al niñito y que el pediatra se encargue de la reanimación y yo sigo operando a la paciente. Creo que yo hubiera pedido un pediatra en vez de un ginecólogo para tener a alguien. Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito entonces. Bueno, entonces decidimos nosotros la opción número 4, llevar a la paciente a la sala de operaciones y centrarnos en la cesárea de urgencia. Entonces,
la abordó el equipo de cirugía porque ginecología no aparecía. Hicimos una cesárea transperitoneal, que recuérdense ustedes que pues yo era la primera cesárea, es la única cesárea que he hecho. No soy experto en mi formación como médico general, pues asistí a algunas cesáreas, pero no es nuestro expertise y decidimos hacerlo a través de la misma laparotomía y hacer una cesárea corpórea, no como se hace tradicionalmente, porque aquí la prioridad era sacar ese bebito lo más pronto posible. Los hallazgos fueron 3 perforaciones en el cuerpo del útero, activamente sangrantes. Entonces, en lo que extraíamos al bebé, pues el asistente se dedicó a empacar la cavidad abdominal que estaba sangrando por todos lados, activamente. Nos centramos en el bebito y la sorpresa lamentable, pues, fue que lo habían atravesado algunas de las balas. Recuerden que tenía 3 heridas en el útero. Estaba clínicamente maduro, era un bebito maduro, con una herida por arma de fuego en una pierna, pero tenía una en la región precordial, en el tórax anterior del lado izquierdo. Ya para el momento que nosotros lo extrajimos, no contaba con signos de vida y lo clasificamos entonces como estado fatal. Tuvimos un Apgar sin respuesta, sin signos de vida. Hicimos el cálculo aproximadamente desde que atendimos la urgencia de la madre abajo en el cuarto de choque hasta llevarlo al quirófano en el segundo nivel, en lo que nos dormía anestesia y hacíamos la laparotomía, pasaron casi 8 minutos. Es decir que estamos contando un tiempo de paro cardiorrespiratorio de 8 minutos. Se catalogó al bebito, al neonato, o al mortinato, como se le quiera llamar, en estado fatal, con una muerte potencialmente salvable. Entonces, estas pueden ser las opciones, o si existe otra, pues a viva voz lo pueden expresar. Considera al feto muerto, al feto con muerte no salvable. Lo deja ahí, se dedica a la madre sin hacerle resucitación. Realiza el manejo del ABC y resucitación cardiopulmonar neonatal en lo que espera el pediatra. Justamente como dijo Luis, cuando activamos la llamada al ginecólogo, van en conjunto, van en binomio. Siempre llega el pediatra, pero ninguno de los dos estaba ahí. Realiza el manejo del ABC y localiza al cirujano pediátrico para que lo asista, porque es un recién nacido, o decide realizar una toracotomía resucitativa al bebé, considerándolo como una muerte salvable. Entonces, vamos a dar un tiempito ahí más para que participen en las respuestas. Y usted lo proyecta, Valeria, cuando tenga el final de la votación. Seguro, doctor. Bueno, es decir que sí tenemos controversia. Hay distintas opiniones que queremos escuchar y queremos que las defiendan a viva voz para abrir esta otra parte de la discusión. Casi el 60% de los que contestaron consideran la opción número 1, es decir, una muerte no salvable y dedicarse a la madre. Un 15% que vota por darle el ABC y esperar al pediatra, y el resto del 15% realizar la toracotomía resucitativa. Doctora Ana María Pacheco, ¿por cuál opción te hubieses inclinado en este caso? Bien, de repente nos aporta, opina por aquí, doctor Salamea, ¿cuál hubiera sido tu opción con este bebé?
Yo contesté la primera opción. Creo que en los hospitales deberíamos tener un código para este tipo de lesiones, que si bien son infrecuentes, pero existe la posibilidad. Y en ese momento concuerdo con Luis Richard, lo que necesitamos ahí, lo ideal sería el neonatólogo y el cirujano pediatra. En este caso nos tomaría tiempo, al menos en mi centro, me imagino que es lo que pasó en el tuyo, Napo, y no habría chance para reanimar este recién nacido, y más bien me dedicaría a la madre que, como ya vamos a ver, supongo tuvo lesiones muy graves en su tórax y abdomen. Perfecto. Carlos Ordóñez, ¿qué hubieses escogido con este bebito? Creo que lo que se hizo inicialmente, tratando de hacer la cesárea y extraer el niño, era lo correcto y así quedamos todos, pero apenas vemos el niño ya con ese Apgar de 0 y con esa herida precordial, y yo creo que hay que suspender las maniobras de inmediato, haría eso. No haría De nada acuerdo. más. Declaramos muerto. Muy bien. Esteban, quisieras preguntarle al doctor Ibaturi cuál sería su elección. Yeah, Dr. Ibaturi, your opinion regarding this case, would you proceed with taking care of the child or just now concentrate on the mother since the child appears to have expired? No, I agree with Juan Carlos and Carlos Ordóñez. I think there is no chance this baby survive. As in the best of circumstances, the salvageability of these young patients with resistant thoracotomy is probably in single digits. So we have no choice. I think the best thing is to declare him dead and take care of the mother immediately. Thank you. Perfecto. Doctora Pacheco levantó la mano. Hola, ¿cómo están todos? Mira, en mi hospital, lamentablemente, es como en el caso tuyo, no contamos con ginecólogos, ni con pediatras, ni con nada, porque es un hospital solo de adultos y solo de urgencia y trauma. Entonces, efectivamente, no tenemos ninguna posibilidad de intentar siquiera salvar al feto. Por lo tanto, se dejaría de lado inmediatamente y se comenzaría con la madre. Perfecto. Profesor Aurelio, ¿cuál sería su preferencia acá? Sí, yo me acuerdo de un caso o dos casos que estuve en el nuevo shock trauma, que ahora es el viejo shock trauma, en el cual, sabes que ahí todo estaba predicho, prevenido, ¿no? O sea que me acuerdo, no el ginecólogo, yo creo que el ginecólogo no es indispensable aquí, porque un cirujano, a pesar que es raro, podría abrir el glúteo y sacar, pero sí había un neonatólogo y enfermera más importante, neonatóloga, con la, ¿cómo se llama eso? La incubadora lista ahí en sala de operaciones. Sacamos el bebé, lo dimos a ellos y nosotros seguimos operando a la madre, ¿no? Así que todos estamos de acuerdo, que yo no creo que nadie se iba a hacer algo con el bebé. No sé, tu clasificación es un poco rara. Tú dices que estaba muerto pero salvable. ¿Eso fue lo que dijiste? No. Sí. No es tan muerto y salvable. No, es una cosa. Capaz que hiciste otra cosa. A ver, acláranos, por favor. Sí, ahorita se lo amplío. Claro. Precisamente es la siguiente diapositiva. Bueno, nosotros decidimos hacer la reanimación e intentar hacer la toracotomía. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es muerte salvable, maestro? Recordemos que en uno de los capítulos, una de las ediciones del libro de Mattox, de trauma, en la cual, en un capítulo de trauma cardíaco, el doctor Ibaturi aportó esta clasificación fisiológica en trauma cardíaco penetrante, que me parece muy importante para tomar este tipo de decisiones, y en la cual nosotros nos basamos y utilizamos siempre en el hospital. Y es que son 4 posibilidades, 4 estados que el paciente puede tener. El paciente con muerte al arribo, que es el que no tuvo signos de vida en la escena o en el transporte, y la posibilidad de sobrevida o de que esa muerte sea salvable haciendo una toracotomía es casi 0. Luego vienen las otras 3 posibilidades, y en la clasificación este bebito cae como estado fatal.
porque recuerden ustedes que el estado fatal es cuando habían signos detectables de vida en la escena y en el transporte. En este caso, en la emergencia, nosotros le auscultamos foco cardíaco fetal, y aunque ya no tenga signos de vida en la sala de urgencia. Esto, según la clasificación del doctor Ibaturi, es una muerte potencialmente salvable. Claro, no, este caso se sale un poco de los límites pensables, porque es un recién nacido. No sé si eso cambia tal vez la escogencia de algunos, pero como tal, él queda en estado fatal y está indicado hacer la toracotomía. Luego el estado agónico, que es un paciente que tenga algún signo de vida, presión arterial o choque profundo, ¿no? Pero, maestro, basado en eso, consideramos nosotros que había alguna posibilidad de sobrevida para hacerla, que podíamos resucitarlo, y lo intentamos. Doctor Ibaturi, can you clarify this? ¿Podría clarificar, doctor Ibaturi, qué quiso decir usted con eso? ¿En lo que estamos hablando o estamos malinterpretando muy mal interpreting your statement? Rao. Well, this classification, we basically were talking about adult patients, and we were trying to make a point that if your patient is really dead with no vital signs at all, anytime after the injury, there's no point in trying to do an emergency room thoracotomy. In that second group, where there are vital signs in transit, it's a short transit, and you're immediately doing a thoracotomy, there is a decent chance about 20 to 30% of these patients will actually have a complete recovery with prompt treatment. And the final point we were trying to make is that in the patients who come in with a little systolic pressure, around 90, below 90, 80, then the physicians actually were lulled into a little bit of complacency, and they don't do immediate treatment. Either they take the patient to the operating room, nor they do an emergency room thoracotomy. And this is a group that actually has a less than favorable response. You only have like 40 to 50% of survival in this group, which is actually a much more reasonable group to get a better survival than that. So the point to be made is that if you have a fatal state, do an immediate emergency room thoracotomy. If you have a patient with agonal or profound shock, make up your mind fast whether you're going to do an emergency room thoracotomy or you transfer the patient immediately to the operating room for prompt treatment. So those are things you want to keep in mind. But this is only for adults. I don't think we never had any children or neonates in this particular classification in this series. And I'm not sure that there's a large series of emergency room thoracotomies for I'd like to hear if anybody has any experience with that. Thank you. ¿Qué dijo profesor Aurelio? Nos ayuda a la traducción. Well, basically, at the end, he said that this is not... En español, maestro. Esto no está probado en niños, es para adultos en primer lugar. Y yo creo que, claro, esta explicación que él da, que el paciente tenía signos vitales en la escena del accidente durante el transporte, pero ahí está cubriendo, pero aquí está cubriendo, dice, pero no hay evidencia de signos de vida en emergencia, ¿verdad? No hay evidencia, o sí hay evidencia. Sí hay porque recuerde que tenía foco cardíaco. ¿Y qué son signos de vida? Porque eso me estoy acordando que el doctor Ottolino tiene una que debe estar ahí seguramente, puede decirnos qué son signos de vida, o no. ¿Qué signo de vida tenía este paciente, el niño? ¿Estamos hablando del niño o de la madre? Estamos hablando del niño. Sí, del niño, por supuesto. Son 4 parámetros en los signos de vida. Obviamente no es lo mismo que los signos vitales. Signos de vida es frecuencia cardíaca audible o un trazo electrocardiográfico detectable, que el paciente tenga pulso perceptible o que tenga esfuerzo respiratorio. Cualquiera de esos 4, no tienen que ser los 4. Con uno de y reacción pupilar, son 5. Sí, claro. ¿Y este niño tenía esas cosas, no? Este bebé tenía una frecuencia cardíaca fetal en 160 cuando lo recibimos. O sea que es un estado fatal. Bien, entonces, basado en eso, nosotros, intentamos, a sabiendas de que la sobrevida en los pacientes
con estado fatal o agónico es escasa, pero existe alguna posibilidad de haciéndolo mientras más pronto se haga y la ventana del paro cardiorrespiratorio no alcanza los 20 minutos. Ustedes saben que la posibilidad de la sobrevida de la toracotomía existe. Se realiza el ABC intubando al feto neonato, se realiza una toracotomía resucitativa anterolateral izquierda y obviamente no teníamos equipo, no teníamos finoquieto, separamos las costillas con los dedos, que obviamente no fue dificultoso por las estructuras blandas del bebé. Documentamos una lesión cardíaca destructiva con una hemorragia masiva, pues todo el hemitórax estaba lleno de sangre y no había evidencia de actividad cardíaca mecánica, no había latido, entonces declaramos la muerte definitiva. Este es un acercamiento de la lesión cardíaca extensa, ambos ventrículos que los atravesó, pero les pregunto, ¿qué hubiese pasado si esto hubiera sido de repente una lesión de pulmón o una lesión no tan destructiva, un pequeño agujero en el corazón y como pasa con algún grupo de pacientes que empiezan con una buena frecuencia cardíaca? O sea, existía la posibilidad antes de conocer esto, por supuesto. Ya con esa lesión destructiva era imposible, pero vámonos al momento cero. En el momento que extraemos al bebé, no estamos viendo esa lesión. No sabíamos, así que por eso nosotros decidimos intentar hacer la resucitación de este bebé. Bien. Juan Carlos levantó la mano. Napo, de acuerdo con todo lo que dices, pero sí creo que vale recordar que fisiológicamente la reserva de los niños y más aún de un recién nacido es muy, muy bajo. La pérdida de la volemia en ellos es escasamente tolerable, no como para decir que nunca hagamos un esfuerzo, no, pero ya en un escenario de una lesión cardíaca evidente a la vista del tórax, es muy poco probable con la reserva fisiológica escasa y el mal manejo del shock de un niño recién nacido, ¿no? De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces, esta lámina dice lo que expuse anteriormente sobre lo que todos conocemos sobre la toracotomía y sobre las bondades que tiene, a pesar de que existe la escasa posibilidad de sobrevida, pero pues nosotros decidimos dársela a este bebito. Ana María Pacheco levantó la mano. Adelante, Ana María. Te quería hacer una pregunta, Napo. ¿Tenían dos equipos? ¿Había otro equipo manejando simultáneamente a la mamá? Porque un solo equipo, se dejaron botada a la mamá para tratar de solamente salvar al chico. Sí, correcto. Lamentablemente con esta paciente recibimos 3 heridos por arma de fuego, así que los 2 cirujanos que estábamos con la madre la dejamos empaquetada y nos fuimos con el bebé. Lo ideal hubiese sido dividirnos en 2 equipos, pero los otros cirujanos estaban con otras laparotomías simultáneas, porque recibimos un combo, como decimos en Guatemala, un combo de baleados en ese momento. Pero sí, tienes razón, o sea, lo ideal hubiese sido tener los 2 equipos. Claro, porque aquí viene la parte no solo ética, sino que legal. ¿A cuál de los 2 le das prioridad si estás solo? Claro, claro. Bueno, es que la madre sí conocíamos que tenía lesiones graves y recuérdate que ella en la clasificación fisiológica cae como un estado agónico, o sea, ella estaba moribunda. Y el bebé también estaba fatal, o sea, los 2 estaban en estado extremis. La diferencia es que a la madre sí sabíamos que tenía una catástrofe intraabdominal y estaba tremendamente lesionada. Al bebé lo conocimos hasta abrirlo, pero no sabíamos qué tenía. O sea, si lo ponemos en la balanza, no sé, es una opinión particular y así lo enfocamos nosotros, inclinamos la balanza
hacia quien tenía más posibilidades de sobrevida, Ana María, era el bebé, sin conocer, obviamente, los resultados de la toracotomía. Así que nos inclinamos por ahí, pero es una discusión interesante, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a priorizar? La discusión viene desde el punto cero, desde que recibimos a la madre, porque por ahí creo que fue el doctor Colette el que mencionó que él hubiera empezado con una toracotomía a la madre para tratar de resucitarla. Así que todas son posibilidades, todas creo que tienen justificación, y acá creo que no hay una opinión definitiva que todos nos inclinemos. Creo que todos defendemos nuestro punto. Sí, un excelente caso el que estás presentando. Gracias, Napo. Muchas gracias. Perdón, Napo, tenía entrada y salida, me imagino, en el bebé, el orificio, ¿no? Precordial, y la salida también, ¿en dónde era? Fíjate que no tenía salida. No tenía salida hacia el tórax. Pero cuando se extrajo el bebé con Apgar de 0 y no tenía ninguna posibilidad, ya creo que no debería tener ni frecuencia ni nada, así supongamos, o el supuesto que estás haciendo, pues no deberíamos hacer supuestos diferentes al caso que estamos haciendo preciso. Sí. Pero creo que, pues en este caso no se debería haber hecho nada, ¿no? Supongo, pues yo como lo veo. Ajá. No debería. ¿A quién? ¿La resucitación al bebé? Al niño, al verlo así, con ese herida precordial y ya sin frecuencia, sin nada, sí lo abordamos inicialmente creyendo que estaba bien y que no tenía ninguna herida grave. Por eso se le hizo la cesárea, pero al hacer la cesárea y ver el producto de esa condición, creo que hubiéramos parado, y que lo que decía, inmediatamente, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues eso es un punto, ¿no? Pero, a ver, si este es un caso de adulto, si lo abrís, porque es diferente. Es un estado fatal. O sea, no, tu punto aquí es que es porque es neonato, no lo abrimos, porque es neonato. Ese es el punto. Claro, no, es una cosa totalmente diferente. Claro, es que esa es precisamente la discusión. No, en el adulto si le hacemos la toracotomía o lo que sea, obvio, sí. Es que lo que pasa es que ¿quién tiene la verdad acá? Y por eso es el punto de discusión, porque es válido tu punto, yo lo respeto, pero ¿quién tiene experiencia en esto? O sea, no, ¿qué pero no estudios podemos hay? comparar, no podemos comparar lo que hacemos en los adultos con lo que experiencia. hacemos en un recién nacido, es distinto. El problema es que la experiencia es muy relativa. Sí, Aquí no hay experiencia. ¿Cuánta gente ha abierto un neonato con una herida de bala en el corazón? Eso, yo creo que legalmente, como habla María doctora Pacheco, la primera opción de hacer primero inmediatamente ¿cómo se llama? La cesárea, ¿no? Y como dice el otro, también al mismo tiempo abrir la panza arriba, que se puede hacer también si hay dos personas que pueden hacer al mismo tiempo. Sacar al niño descomprime. Está demostrado que esa maniobra ayuda a la madre a quitarle la presión sobre la vena cava, ¿no? O sea que eso sería beneficioso para la madre. Ahora, la cosa es que se puede discutir aquí, que desde el punto de vista legal va a decir, ¿y usted por qué abandonó a la madre prácticamente por el niño? Ese podría ser un punto de controversia, ¿no? Dedicarte al niño con un hueco en medio del tórax, ¿no? Y dejar a la madre que lo empaquetaron, dicen ustedes ahí. ¿Y sabían qué otra lesión tenía la madre? Que no sabían. Ahorita voy con eso. Solo hay un par de personas que levantaron la mano y antes, yo sí, disculpen, pero insisto en defender lo siguiente, y es que no podemos condenar solo porque es un neonato y decir que la toracotomía en neonatos no sirve, porque yo simplemente no he leído literatura sobre eso. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Dónde dice que un neonato no tenga posibilidades de sobrevida? Claro que es más delicado que su reserva, pero también responden. Entonces, estamos dejando por atrás la posibilidad de un bebé. Entonces, la contraparte sería también, bueno, ¿y por qué no salvaron a mi hijo? Si tenía indicación de toracotomía, alguna posibilidad de sobrevida tenía. Claro, no en esa lesión tan destructiva del corazón, pero es que no lo sabíamos. Entonces, yo sí insisto en decir que no está definido en la literatura porque hay muy pocos
casos, tal y como dice el maestro Aurelio, no hay un experto que nos pueda decir. Entonces, si por el criterio del neonato, entonces el neonato no se abre. Entonces, ¿a quién se abre? Al que tenga 6 meses, 5 años. O sea, la edad marca realmente el sí abrir el tórax o no. Y lo voy a dejar hasta aquí para darle la palabra a Marta Cecilia y luego con Luis Richard. Hola, muy buenas tardes. Yo soy médico especialista en emergencia. Yo pienso que la oportunidad de ese neonato es bien factible porque en la imagen que veo que había una herida que era rasante, no se veía que era penetrante, entonces pudo haber un trauma torácico compatible con un neumotórax, ¿verdad? Porque todavía no sabíamos y hay una probabilidad de resucitar a ese neonato haciendo la toracotomía. Eso es lo que yo quería aportar. De acuerdo, Marta. O sea, tú estás de acuerdo entonces con la resucitación del neonato. Luis Richard. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Muy bien. Luis. Tengo un comentario y una pregunta después. Es que, bueno, yo me mezclo con pediatras regularmente y, a ver, nuestros residentes son en Venezuela y Guatemala. Son médicos que son médicos jóvenes en el sentido que vienen de saber medicina general, ¿sí? Entonces saben algo de pediatría, eso es un punto a favor. Luego, el anestesiólogo es un anestesiólogo integral, también sabe algo de pediatría y sabe algo de reanimación. Sí. La reanimación cardiopulmonar de un neonato es muy distinta al adulto, entendiendo que ellos responden mejor al masaje cardíaco. Tiene que ver por su fisiología y por su misma anatomía, es decir, la efectividad del masaje cardíaco externo, no me refiero a la toracotomía, es más efectivo en el neonato que en los adultos. Yo pienso que de repente el anestesiólogo, no sé si estaba solo, no, si estaba convulsionando, no lo sé. Bueno, hubiera podido reanimarlo, a ver, porque hubiera sido una opción antes de abrirle el tórax, ¿verdad? Sabiendo que de repente pudo haber salido el paro de no tener la lesión cardíaca. Ese es mi comentario con respecto a la reanimación de un recién nacido. Creo que se pudo, no sé si se hizo, pero intentar reanimarlo externo hubiera sido factible porque no sabíamos que tenía lesión cardíaca. Y lo otro, que yo creo que no ha finalizado el caso, analizando todas las opiniones de los maestros que han sido maravillosas, estando sentado aquí yo te pregunto, ¿hubieras hecho algo distinto? ¿Que yo? Sí, o sea, ya en este momento, echa atrás, hubieras hecho algo distinto. Igual me vuelve a venir un caso así. Es que insisto en que no podemos enmarcar que porque es población pediátrica vamos a actuar distinto. Es que tenemos criterios de resucitación, hay criterios para toracotomía y creo que en estos momentos que vemos casos que nunca hemos visto, casos controversiales que no están descritos, de algo tenés que afianzarte y esos son los criterios. Y los criterios de la clasificación fisiológica, claro, no fueron descritos para neonatos ni para niños, pero son válidos y son un criterio que te dice si existe una posibilidad de sobrevida o no. La indicación de la toracotomía en la literatura es irrefutable. O sea, paciente con lesión en el tórax, penetrante, con muerte reciente, es una indicación absoluta de toracotomía. Creo que ahí es irrefutable. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar las cosas? ¿Por qué vamos a cambiar que un trauma penetrante solo porque es un neonato? No lo hacemos. Así que yo, si me toca otro caso así, yo lo abordaría, porque no estamos cambiando, a no ser que en el futuro aparezca de repente una nueva clasificación o una literatura sobre toracotomía en neonatos, ¿ya? Entonces, algo que diga lo contrario, pero basado en evidencia. Hasta este momento la evidencia de la toracotomía sigue siendo la misma. No hay suficientes casos para sacar eso. ¿Qué decía, maestro? Perdone, no le escuché. Digo que eso nunca va a aparecer porque no hay suficientes casos para hacer esto se hace así y esto del otro grupo no se hace así. Eso no va a aparecer. O sea que va a ser un criterio, un clinical judgment, como dice, un criterio clínico basado en que tu sexto sentido te dice que posiblemente podía salvarlo al niño. La pregunta más factible aquí, si este caso se revisa en MNN, mortalidad y morbilidad en los Estados Unidos, no que ellos saben todo, no sabemos todo, sino la pregunta va a ser la madre, siempre que la madre tiene prioridad. Y da la impresión que la madre no se dejó para un lado
para salvar al niño, sobre todo que no tenía más ayuda, pudiste haber tenido más cirujanos que dedicaban a la madre. Esa es la única pregunta. Ahora, aquí, ¿quién tiene la verdad? Como aquí no vamos a sacar hoy esta noche, por eso di mi conferencia primero, porque sabía que esto iba a ser muy controversial. Sabía que iba a pasar esto, ¿no? Porque no hay que, tú tienes la verdad y el otro no tiene la verdad. Correcto. Todos tenemos un poco de razón en este. Es una cosa muy única que a nadie se le ha ocurrido que vas a abrir el tórax, alguien te dice, le abrió el tórax del paciente, tú te basas en la clasificación de Ibaturi, pero por eso es bien controversial. Yo creo que no vamos a llegar a una conclusión esta noche. Nadie te critica a ti que es lo que hiciste, eso fue tu criterio en ese momento, que eso ibas a hacer por el bien del niño. Pensaste que la madre más bien estaba ya, se había ido, ¿no? Iba a morirse de todas maneras. Correcto, así es. Doctor Steven levantó la mano. Perdón. Napo, una opinión para tratar de ayudar allí. Mira, lo que estamos haciendo en estos casos en adultos, pues, es si un paciente llega en esta condición o está en esa condición, le hacemos un eco allí, el eco fast. Si tiene algún ritmo, algún movimiento, el ritmo cardíaco, le hacemos la toracotomía. Si ya no tiene nada, no. Entonces eso podría ayudar también en este caso de este niño, ¿no? Que claro, casi todos tienen ya eco, le pone el eco y si tiene ritmo, pues yo creo que valdría la pena haberle hecho la toracotomía porque podía ser otra cosa, como dices, un neumotórax, una herida no tan central. Entonces, eso es como lo que hemos tratado de como aprender últimamente para no hacer ya toracotomías innecesarias en estos casos tan fatales. Si tiene ritmo, se la hacemos, si no, no. Entonces, creemos que hemos ganado en eso algo. Eso sería. De acuerdo, Carlos. Doctor Steven. Creo que está ocupado el doctor Steven. Más adelante le damos la participación porque había levantado la mano. Cuando quiera, pues, que participe. Bueno, entonces, en la población pediátrica, ¿se practica la toracotomía o no? Bueno, pues sí se practica. Claro, por supuesto hay menos experiencia que en los adultos. Las indicaciones son las mismas que en los adultos. Tiene alta mortalidad, un poco más mortalidad, y probablemente la razón sea que hay más trauma cerrado. En la población pediátrica hay más trauma cerrado por razones obvias. Es un caso excepcional y es raro el trauma penetrante, pero quizá por eso sea más mortal, tiene más índices de mortalidad. Y ahora toracotomía neonatal, pues nos tomamos a la tarea de buscar literatura, casos como este. No digo que no existan, pero que estén descritos en la literatura reciente, yo por lo menos no logré documentar, pero tampoco hay una literatura que contraindique el procedimiento, así que está pues para eso, para discutir, y por eso nosotros hicimos el reporte de este caso como un caso excepcional en la edición anterior de nuestra revista de la Sociedad Panamericana de Trauma. Está publicado, ¿verdad? Para el que lo quiera revisar. Creo que no hay mucho de esto. Doctor Steven quería participar. Dr. Ondrak, would you like to say anything? Oh, well, maybe I misunderstood that the mother was, I thought the mother was being treated simultaneously with the infant, with a neonate, but I guess that wasn't the case. But if that was the case, then it wouldn't be an issue. But, and it's unfortunate in this situation that ultrasound wasn't available, because I think in all difficult trauma cases, that's very, very helpful, where you don't have time to do anything else. And it would have shown you immediately that the mother was agonal but had a heartbeat. And then the fetus, you would have seen right away that there was no heartbeat or no pacified chest. Then it would have maybe helped sway the decision a little bit to do the thoracotomy and a laparotomy, and I agree with evacuating the uterus, but also trying then to salvage the mother, given that the
the mother had a heartbeat, but the neonate didn't on arrival, immediately on arrival. So I think that would have been, that may have swayed the decision making slightly. ¿Qué dijo Valeria? Nos ayuda con el resumen, disculpe. A ver, doctor Foglianini, ¿usted le podría ayudar? Creo que lo más importante que él dijo es que él pensaba que él piensa que tú dijiste que el niño no tenía ningún latido cuando llegó, que tenía, o sea que la madre tenía latido, ¿verdad? ¿O no tenía? ¿La madre está en paro cardíaco o no? No, ambos tenían. El feto tenía 160 y la madre tenía 120. O sea, eran distintos. Steven, both of them has the cardiac pulse when they arrive. Both of them have 120 and 160. The fetus. Muy bien. Bueno, regresamos a la madre entonces. Preguntas. Ahora, ¿qué hacemos con la madre? Tenemos dos posibilidades, porque es una mujer que está en extremis desde que llegó. Y nosotros nos dedicamos a lo que ya saben, ¿no? Al bebé. Pero ahora regresamos con la madre. Es una mujer moribunda con múltiples penetraciones. Entonces, pues ya tenemos abierto el abdomen. La posibilidad número 2 sería retirar el empaque y continuar abordando el abdomen. La otra posibilidad sería realizar en este momento una toracotomía anterolateral izquierda antes de desempaquetar el abdomen. ¿Cuál elige? Luis. Voy Napo, te estoy leyendo. El caso está muy complicado. Hoy estamos aceptando la muerte del niño. Claro, claro. Ahora regresamos a la mamá. Tienes abierto el abdomen y no está sangrando porque está empaquetado. Le haces la toracotomía como primera opción antes de desempaquetar o te tiras al abdomen de una vez. Pero está en paro cardíaco. No, no está en paro. Tiene frecuencia, pero está sin presión arterial desde que llegó. Está 0-0. Está sostenida con los líquidos que le están transfundiendo. Ok, bueno, yo creo que sí está, o sea, una cosa, disculpa Napo, una cosa que hay que aclarar para los pocos residentes que hay en la audiencia. Que decir que una situación en que te dedicaste al niño primero y después regresaste a la madre, eso sería inaceptable legalmente de que has hecho eso. Porque nadie te va a aceptar. ¿Cómo te fuiste al niño y dejaste a la madre ahí desangrándose, no? Entonces hay que aclarar que no fue realmente así, pero fue así. Estás suponiendo un supositorio, suponiendo que fue así. Porque yo no creo que hacer ese statement, es decir que estuviste con el niño primero y después que se murió el niño te regresaste a la madre, es un poquito, suena un poco que no es lo que realmente no lo haría nadie. Steven, do you understand the discussion to say that they did a kid first and then when the kid died they went back to the mother? Don't you think it's a little bit weird? That will not be acceptable that you did a kid first. We always said the mother is first. ¿De acuerdo? Siempre decimos la madre es primero, ¿verdad? Por eso ese es el argumento. ¿O tienes tú algún argumento, Napo, para decir que hubo una razón, pensaste que la madre ya estaba, que no iba de ninguna manera a sobrevivir, solamente empaquetó y te dedicaste al niño? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es que, insisto, o sea, esto es controversial porque los dos estaban en extremis. El niño estaba moribundo, pero con muerte reciente, y la madre estaba moribunda porque estaba 0-0 de presión arterial desde que llegó, y cuando abrimos ese abdomen sangraba por todos lados. Había claramente una lesión vascular mayor y múltiples lesiones que las empaquetamos para poder abordar el útero. Así que la posibilidad de sobrevida de la madre es igual de escasa que la del bebé. Bien. Avancemos. Entonces, abordamos por el abdomen, no hicimos toracotomía. La mayoría, el 54% votó por realizar una toracotomía. Nosotros pensamos que, bueno, por rápido que sea la toracotomía, es un minuto, 2 minutos. ¿Qué vamos a ganar con la toracotomía? Excepto que estuviese sangrando por ahí, pero claramente el abdomen era el foco de sangrado. Entonces,
quizá ganamos con un clampeamiento aórtico, más nada, pero ya tenemos aquí lo que marca es el tiempo y queremos llegar rápido. Ya estamos aquí, adentro del abdomen, así que nosotros decidimos seguir con el abdomen, desempaquetamos y documentamos una hemorragia masiva con una lesión de la arteria y de la vena ilíaca común izquierda, lesiones destructivas. Las lesiones uterinas que ya estaban descritas, lesión de vejiga, de intestino delgado, múltiples en intestino delgado, lesiones hepáticas en todo el lóbulo derecho, lesiones en el estómago, en el colon, en el riñón izquierdo, activamente sangrantes y destructivas. Realizamos una cirugía de control de daños con ligadura de la arteria y vena ilíaca, empaque hepático, nefrectomía, histerectomía, ligadura del intestino, rafia del estómago, y transoperatorio. Haciendo esto, pues la paciente hace un paro cardiorrespiratorio. Ahí sí le hacemos la toracotomía para hacer el masaje cardíaco abierto sin resultado, y pues lamentablemente también declaramos la muerte de la madre. ¿Quisieras hacer algún comentario sobre el manejo de la madre, Manuel Lorenzo? No, saludos. En cuestión de, una de las cosas que estaba pensando, que también tú puedes clampear la aorta a través del abdomen. Sí. No es necesariamente hacer la toracotomía, si es viable hacer ese procedimiento antes de remover el empaquetamiento. Pero verdaderamente que, mira, una cosa que discutimos es la arteria ilíaca, eventualmente se le podría hacerle un shunt luego de controlar el sangrado, pero vemos que tiene demasiadas lesiones. Así que... Sí, es un catástrofe lo que tiene. Muy bien. Napo, yo quiero hacer otro comentario, Napo. Yo creo que Carlos, en estos casos, en esta condición, como la presentaste, lo primero que hacemos nosotros es clampear la aorta. Y depende de la situación. Entonces, si estás ahí abierto, porque si hizo la cesárea, pues hay que clampear la aorta intraabdominal, que sería lo más rápido posible. Pero siempre clampear la aorta. Entonces tenemos varias formas de clampearla. Ahí en el abdomen, o por toracotomía anterolateral izquierda, o con el Riboa. Entonces esas son las tres probabilidades que tenemos, pero siempre clampear la aorta primero, antes que cualquier cosa de ir a abordar estas heridas. De acuerdo. Porque todos los pacientes que tengan presión arteriales sistólicas, y es lo que estamos tratando de nosotros probar, de menos de 70 de sistólica, si no se le clampea la aorta, la probabilidad de sobrevida cada vez es menor. Entonces, y más si ya está en paro o no tiene presión arterial. Entonces, si uno no hace un clamp de la aorta lo más rápido posible, la probabilidad de sobrevida es cada vez más grande. Si la clampea de entrada, es probable que sí. De todos modos, la condición es muy mala de la paciente. Una pregunta, Carlos. Este paciente, que sería ideal en el sentido del Riboa, porque está en la zona de la pelvis, que controlable si la pone más arriba, ¿verdad? Pero por otro lado, sería un candidato, digamos, para poner el Riboa con la situación que está este paciente en extremis, te va a dañar toda tu estadística, porque tú no quieres poner un paciente que tú sabes que hay 80% de chance de que se va a morir, ¿no? ¿Qué te parece, honestamente? ¿Te parece que era candidato para hacerle en caso tuyo, ¿no? Que tienes equipo, que todo listo ahí. No estamos hablando... En esta condición, esta paciente le pondríamos el Riboa inmediatamente. Sería un candidato. Inmediatamente, y creemos que es el mejor clampeo de la aorta en ella, y la pone uno en la zona 1 de la aorta. Entonces, esta es la condición que haríamos, sí. Sí, lo que tú dices es verdad. Son casos extremos y se nos mueren. Ayer tuvimos uno igual, pues, pero también se terminó muriendo con Riboa en últimas. Pero es lo que hay que tratar de hacer. Porque, vuelvo y repito, entonces lo que hemos visto es, si usted tiene 70 de sistólica con un tiro,
y no le clampea la aorta, la probabilidad de morir es del 50%. Si ya tiene menos de, ya no tiene presión, la probabilidad de morir es del 90%. Entonces, ese es como el límite, hay que hacerlo de inmediato. Y creemos que es eso. Y la única forma de tratar de ganar experiencia y de poder sacarlos adelante es eso. A veces le cuesta mucho trabajo hacer una toracotomía en esta paciente y mire que terminaron haciéndole una toracotomía y deberían habérsela hecho antes de terminar, ya cuando el paciente está en paro y no tiene frecuencia. Eso ya no, pues como todos sabemos, es casi inviable. Entonces, pero si uno lo hace antes, es probable que sirva para algo. Entonces, hay varias formas. Entonces, si uno tiene el catéter, sí, hay que ponérselo y luchar ahí poniéndoselo. Pero eso es lo ideal. Porque tengo un comentario, Carlos. La toracotomía, el problema de estos pacientes es que la toracotomía es una herida muy grande y los pacientes están muy coagulopáticos y se nos mueren por la herida de la toracotomía. Entonces, es un cambio por otro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Claro, es de un acuerdo. principio, Carlos, yo quiero hacer un comentario. Mira, la única experiencia que yo tengo en Riboa es cuando recibí el curso contigo. Entonces, hay que centralizarnos en una situación bien importante que es dónde estás trabajando, porque no todos los centros son como Cali en cuanto al expertise del Riboa. A ver, el comentario que voy es a lo siguiente. ¿Cuánto se tardará tu equipo, Carlos, en colocar un Riboa? Yo creo que es de los equipos con más experiencia porque hacen bastante. No sé, tú me dirás, tal vez 3 minutos, 4 minutos, que bueno, si lo comparamos con una toracotomía no dista mucho. La toracotomía en Guatemala, el equipo de nosotros se tarda 1 minuto y medio en abrir el tórax. Entonces, si no hay tanta distancia entre colocar el Riboa y una toracotomía, creo que no compiten. Y cualquiera de los dos que utilices está bien. Pero si el tiempo se triplica, como algunos centros que están empezando a hacer su experiencia en estos pacientes en extremis, yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta. Si no eres un experto en colocar Riboa, te vas a tardar 15 minutos. Mejor hacerle para lo que sos experto, que es la toracotomía. Sí, bueno, era un comentario. En eso tienes toda la razón. Por eso digo que hay 3 formas de clampear la aorta. No sé si habrá más, pero eso es lo que... Pero lo que hay que hacerlo es hacerlo rápido, no esperar. O ayudarse. Por ejemplo, el que hicimos ayer ya venía con una esternotomía hecha. Le clampeamos la aorta por la esternotomía. Y mientras cuadramos todo lo del Riboa, porque es que lo bueno es que se vuelve como un actor en toda la resucitación, porque uno puede ir bajando el catéter, irlo desinflando, irlo bajando lentamente, demorarse. En cambio, con un clan en la aorta arriba, pues uno está tentado a quitarlo lo más rápido posible y termina quitándolo muy rápido. Entonces, pero puede hacer las dos cosas, o sea, puede ayudarse y eso sirve mucho. Por eso la idea es ir como tratando de aprenderlo. Pero lo que quiero, y a ver si Aurelio me ayuda, es tratar de hacer eso, clampearla como puedan, como lo que tenga, pero no demorarse. Mira, en primer lugar, estas cosas tienen que aprender en el cadáver con los residentes. Cómo hacer un clampeo de la aorta intraabdominal. No la maniobra de Matos, que todo el mundo habla de maniobra de Matos y cada uno ha hecho 2 veces y otra vez, y eso es mucho, la maniobra de Matos. No, sino ir al ligamento gastrohepático, cortar el ligamento triangular del hígado, poner un díver, jalar para arriba el hígado y ahí donde está como lo llaman, esa horquilla que es de la aorta, clamparla en ese sitio. Eso se hace muy rápido. Ahora, hay que practicar eso. Es una cosa que se aprende a última hora. Es lo mismo que el Riboa. Si no practicas, lo has hecho varias veces, te va a demorar un montón de tiempo. Tienes razón. Al equipo del doctor Ordóñez no le demora mucho poner un Riboa, pero a ti otra persona que te ha visto, ha ido a su clase una vez, no le va a demorar 15 minutos, te va a demorar mucho más. La misma forma, si tú haces en 2 minutos hacer el tórax, ¿tú sabes cuánta gente en Estados Unidos, incluso enfermos, han abierto el tórax? No muchos. No, nada, todo el mundo habla de toracotomía de emergencia, pero ¿cuántas toracotomías has hecho tú?
porque ahora menos que la gente hace menos y menos, no tiene experiencia. Tú tienes eso depende de la experiencia. Lo más importante es que hay que entrenar a los chicos a que hacer clampaje de la aorta intraabdominal, la maniobra de Matos, si quiere, para que digan hice un Matos, ¿no? Pero no hay necesidad de eso. Y la otra es clampar la aorta arriba en el tórax, que a veces no trabaja. A veces la clampando en la aorta, ha habido estudios, se clampa la aorta arriba y sigue sangrando abajo, o sea que tienes que irte más abajo. De acuerdo. Doctora, hay 3 manos levantadas. Doctora Pacheco en orden, después Juan Carlos y después Luis Richard. Sí, yo quiero hacerle una pregunta al doctor Ordóñez por desconocimiento. ¿En qué momento él habría puesto el Riboa en este caso? ¿Cuando la madre llegó o después de hacer la cesárea? Eso es muy importante. Yo creo que inmediatamente que llega hay que ir haciendo las dos cosas. Lo que pasa es que no se puede inflar hasta que el niño no se saque, porque entonces ahí sí acaba uno con el niño. Entonces, pero un equipo puede ir poniendo el catéter y lo tiene ahí listo y apenas termina la cesárea infla el catéter. No es posible hacer una toracotomía que le pega una aorta tratando de hacer una cesárea. Hay que extraer primero el producto. Inmediatamente se inflaría. Entonces, así sería como la ganancia, ¿no? Pero uno sí lo puede ir poniendo, pero pues no lo infla. Y creo que de entrada, en estos pacientes tan graves hay que hacer todo de entrada. ¿Me entiendes, Ana María? Sí, eso es la idea. Sí, gracias. Me quedó claro. Perfecto. Juan Carlos. ¿Estás, Juan Carlos Alameda? Levantaste la mano. A ver. Bueno, primero felicitar y agradecerte por este caso que nos has presentado, que nos ha hecho discutir tanto, razonar y recordar muchas cosas. Para ser rápido y puntual, creo que en este paciente lo ideal hubiera sido, tomamos la cesárea como opción para tratar de salvar al niño, pero inmediatamente seguía la toracotomía de resucitación con clampeo de la aorta, porque era una paciente en extremis, como tú lo habías definido al inicio. Entonces no teníamos que haber olvidado con qué diagnóstico arrancamos y dónde le clasificábamos. Entonces creo, o sea, hablar en el retroscopio es muy fácil, ¿no? Pero creo que hubiera sido la cesárea pensando en rescatar al niño e inmediatamente la toracotomía y clampeo de la aorta. Eso nada más, Napo. Y muchas gracias una vez más por este estupendo caso. De acuerdo contigo, con tu comentario, sí. Creo que en retrospectiva, como me preguntaba Luis, si hubiese hecho algo diferente en este caso, es tener razón. Por lo que expusiste y por lo que expuso Carlos Ordóñez y el maestro Aurelio, la prioridad hubiese sido clampear la aorta antes que cualquier cosa. De acuerdo con ustedes. Luis Richard. Pues me uno a las felicitaciones de Juan, ¿verdad? Un caso, bueno, le enseña mucho a uno de repente, si ojalá nunca jamás. Yo sí quiero, no preguntarte, pero a ver, hacer un comentario sobre, bueno, tuvo demasiadas lesiones esta muchacha, ¿no? O sea, impresionante. Pero, a ver, yo en el útero de repente, Napo, no sé cuánto les costó la histerectomía. Hacer una histerectomía en una paciente embarazada es complicado. Quizás no sé si es muy agresivo, pero yo le hubiera puesto un par de pinzas a arterias uterinas y la hubiera cerrado. O sea, hubiera hecho una estrategia de control de daños con el útero, pues, con un par de pinzas en las uterinas y la hubiera cerrado y no hubiera... O sea, no sé cuánto tiempo duró la histerectomía. Creo que si evaluaríamos solamente que el niño nació y murió y no hicimos nada, o que vivió y nació, el útero yo le hubiera puesto quizás eso, no hubiera dedicado tiempo a hacer una histerectomía, sino un par de pinzas y la paso a terapia intensiva empaquetada ahí, cerrada con bolsa de Bogotá, como sea, pero con un par de pinzas en las uterinas para que no me sangre eso. Claro, de acuerdo con tu comentario. Fue mi primera cesárea y fue mi primera histerectomía. Pero no nos tardamos mucho, la verdad. No, te digo, no sé cuánto en tiempo, pero no nos llevó mucho tiempo. Y es que tenía el útero, además de las lesiones de las heridas por arma de fuego, tenía la cesárea. O sea, si sumas, ponerle puntos y controlar todas las lesiones
y cerrar el útero en planos, no sé, los pones a competir, yo creo que era más rápido quitar ese útero, que era un foco de sangrado. Y así lo hicimos, pero no sé. Muy bien. Bueno, entonces, concluimos acá, ¿verdad? Tal vez como mensaje final, entonces, pues ya lo que expresaron todos fue muy bueno. Todos aprendimos con este caso. Yo sigo aprendiendo con este caso, con la opinión de todos. Difíciles, ¿no? Y siempre pensar en la toracotomía resucitativa en trauma, siempre es una opción de salvataje en cualquier edad, siempre que lo hagamos con un criterio, ¿no? Bajo criterios. Y este caso, pues, que tiene la particularidad que se tiene escasa o nula literatura y por eso generó tanta controversia. Espero que ninguno de ustedes tenga esta desagradable experiencia, porque realmente uno lo pone a temblar. Pues a mí sí me puso en jaque mate. No sé, yo creo que sí no soy bueno para abordar bebés. Eso me impresiona. Sentimentalmente me desvía un poco la atención. Me cuesta manejar un niño, ¿no? Y imagínense ustedes un recién nacido. Así que bien difícil, una experiencia muy desagradable. Agradezco muchísimo la atención, la participación tan activa de todos y a la organización de la Sociedad Panamericana de Trauma. Como siempre, el agradecimiento por poder tener este espacio y sobre todo por tener el honor de compartir la mesa de discusión con el maestro Aurelio. Así que para mí fue un privilegio. Muchas gracias, doctor Méndez. La verdad que ha sido algo académicamente muy interesante, y también agradecer al doctor Rodríguez por todas las contribuciones a la sociedad y por su exposición del pasado, el presente y el futuro de la sociedad. Y recordarles que esta reunión se tiene todos los primeros miércoles de cada mes. ¿Ya? Agradecer a Valeria y al doctor Antonio Martos, que es el que organiza. Desafortunadamente Antonio no pudo estar hoy día por otros compromisos de trabajo, pero nos veremos de nuevo en la primera semana de junio. Agradecerle a todos. Muy buenas noches. Sí, perdón. claro, Carlos. Bueno, sí, agradecerle a Napo por el caso, pero yo también quería darle un agradecimiento muy especial al doctor Aurelio Rodríguez pues primero por fundar la sociedad y por tenernos aquí después de 35 años. Yo creo que vivimos muy contentos trabajando por la sociedad y hemos logrado grandes cosas, y muchísimas gracias a él por haber tenido esa iniciativa y por haber seguido persistiendo con la sociedad todos estos años sin desfallecer. Siempre estaba ahí presente como mirando cómo va y para dónde vamos, pero la idea es que todos los que somos alumnos de él, de alguna manera, siempre hacemos el esfuerzo para lograr que nuestra sociedad siga adelante. Yo quería darle un gran abrazo de parte de todos nosotros y un agradecimiento muy grande tenemos todos. Muchas gracias, profesor Aurelio Rodríguez. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y a todos. Muy bien dicho, doctor Ordóñez. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar en junio por esta vía, y no se olviden, nos veremos todos, espero, en Cartagena por la reunión de la sociedad. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches.